Esto es histórico, una página doble pura que no habíamos visto en más de una década, la revelación de los 5 monstruos que se sientan en la cima del mundo, 5 demonios o 5 usuarios de frutas del diablo. ¿Quiénes son realmente los ancianos del Gorosei? ¿Alguna vez fueron humanos? ¿O por qué diablos tienen cicatrices de heridas de batalla si aquí ahora en Egghead parecen ser intocables, invencibles con el poder de regenerarse? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Pues aquí volvemos a decirlo una vez más. Aún nos falta usar el último as bajo la manga, el robot ancestral gigante. 4 rayos cayendo desde el cielo en Egghead, mientras los marines no. Todos en la isla se quedan con las bocas abiertas. La vicealmirante Bluegrass, montada en la bestia marina, los ve desde las costas. Los marines evacuando reconocen que son los mismos rayos que cuando Saturno había llegado a la isla. Y en la costa noreste, Bonnie, en los brazos del gigante, se pregunta que si todos en el centro de la ciudad se encontraban bien. Flechas siendo disparadas. A continuación teníamos a los gigantes de Elbaf y a los pacifistas en plena acción contra los buques de la marina, agregando más víctimas a la lista de barcos hundidos, al mismo tiempo que Dorry y Broggy, junto con otros 2 gigantes, se dirigían caminando hacia el centro de la isla. Pero cortando la escena, el narrador nos mandaba ahora hasta las tierras santas de Marilloa, precisamente al castillo de Pangea, en el salón del Gorosei, en donde gracias al Denden Mushi y monitor de los ancianos, seguíamos escuchando la voz de Vegapunk, la conversación para matar el tiempo que le habían dado a la gente del mundo para aprender sus monitores, hablando del Vega Café Expreso, el invento de ensueño, para después preguntar que cuánto tiempo había pasado, que cuánto faltaba para empezar a dar el mensaje al mundo. Esto mientras que en la sala de autoridad veíamos una escena perturbante. Un solo círculo satánico, no 4 como los que vimos llegar a Egghead, uno solo que transportó a los 4 ancianos del Gorosei, confirmando una de 2, que el poder de teletransportar e invocar pertenece solo a Saturno, que por eso los ancianos viajaron todos en un mismo círculo, porque Saturno fue quien los invocó, o que todos son realmente producto de Im, que este poder en realidad pertenece a su creador, el rey del mundo. Así veíamos ahora, así como en Egghead, los ancianos del Gorosei llegaban cada uno en sus propios círculos, acercándonos lo suficiente para ver cómo, al igual que el de Saturno, que tenía el número 5, cada uno de los círculos del Gorosei lleva un número, el 4, el 3, el 2 y el 1. Mientras veíamos a Saturno frente a Luffy con las sombras de los otros 4 ancianos irguiéndose detrás de él, seguíamos escuchando a Vegapunk decir que no había que ser tan estrictos con el tiempo límite que se habían dado, pero que aún faltaban 7 minutos para dar el mensaje, que incluso si intentaban censurarlo, de pronto cada vez revelándonos más y más sus verdaderas formas, veíamos en primer plano las sombras de estos monstruos, cada una con los ojos amenazantes de Im, las mismas siluetas que vio Sabo en Marilloa, los demonios que se sientan en la cima del mundo, mientras que Vegapunk continuaba diciendo que sin duda estos 7 minutos no iban a ser suficientes para que el Gorosei pudiese detener el mensaje. ¿En serio? Ya lo estamos empezando a dudar, pero no, lo digo por enésima vez, falta el robot ancestral gigante. No se pierdan el análisis de este capítulo. 4 siluetas monstruosas y ahora sí llegó la hora de la presentación oficial. Saint J. García Saturno, el Gyuku. Saint Marcus Marte, el Itsumade. Saint Topman Warkuri, el Hoki. Saint Ethan Baron Vinos Yuro, el Bakotsu. Y Saint Shepard Júpiter, el Sandworm. 5 nombres que no son cuadros de presentación de frutas del diablo, que no describen sus habilidades, sino que simplemente llano y seco nos presentan a 5 demonios, 5 yokais del folclore japonés y también del mundial, 5 monstruos que bien podrían ser no más que eso, entes diabólicos, creaciones de Im, satélites, estrellas, planetas, algo mucho más que simples humanos
con frutas del diablo como cada villano hasta ahora en el mundo de One Piece. ¿Será posible que los enemigos finales de esta obra representen una amenaza más allá de las frutas del diablo? ¿Una amenaza que aún no conocemos, sin precedentes? ¿O esto se trata de las frutas de los sueños contra las frutas de las pesadillas? Que por eso la fruta del dios del sol tiene un hálito blanco, mientras que estas 5 más la de Rob Lucci y la de Kaku tienen halos negros. ¿Qué está pasando aquí? Aún es muy temprano para especular, y lo más fácil es que lo del Gorosei terminen siendo habilidades de frutas del diablo. Pero si no lo son, si son mucho más que eso, sí que nos haría dar un salto de emoción. Por ahora es lo que tenemos, la presentación oficial de los 5 demonios yokai. Mientras tanto, Sanji, quien estaba escapando con Vegapunk en los hombros, veía lo que estaba pasando en el centro de la isla, pensando en que tenía que comunicarse inmediatamente con los otros para reportarles lo que estaba viendo. Luffy, por su parte, con los ojos saltados, no podía creer lo que tenía enfrente de él. Y nosotros tampoco, porque después de más de una década desde Dressrosa, que Oda no nos había entregado una página doble pura, una doble completa sin ninguna otra viñeta más que la única, la principal. Esa vez fue la de Luffy con la flota Mugiwara. Vayan ustedes a revisar por su cuenta. Aquí les dejo este link en la descripción del video con todas las páginas dobles puras y con viñetas extras. Esta, por ejemplo, fue la primera página doble en todo el manga de One Piece. Por supuesto, Luffy golpeando al rey de la costa con el primer Gomu Gomu no Pistol. Bueno, pues así es la importancia de esta página doble del capítulo 1110. Un dibujo digno de enmarcar los 5 demonios del Gorosei en todo su esplendor, a toda luz. Itsumade, el pajarraco con cara de humano y cuerpo de serpiente dragón. El Hoki, monstruo jabalí del folclore chino que aterroriza a los pueblos. El Gyuku o Ushi Oni, toro araña que ataca a la gente en las costas. El Bakotsu, esqueleto yokai que según la leyenda es el espíritu de un caballo quemado a muerte. Y finalmente, el Sando Worm, una serpiente gusano dragón mitológico de la cultura occidental, muy parecido al de Dune, pero no porque Oda haya visto la nueva película. Él seguro que se leyó los libros en su infancia o en su juventud. Por eso One Piece es la mega obra que es. Por todas estas referencias increíbles, los 5 monstruos del Gorosei a todo color, mientras que Luffy, pequeñísimo, los veía justo enfrente de él. Así, inmediatamente el Bakotsu Binosyuro se incendiaba preparándose para correr. Saturno Gyuko veía directamente a Luffy, mientras que Jupiter Sandworm también se preparaba para el ataque. Un acercamiento a la cara del caballo esqueleto y de pronto veíamos sus verdaderas intenciones. El bosque, adentrándose hacia el bosque a toda velocidad. Binosyuro llegaba hasta donde estaban los pacifistas, destruyendo los barcos de la marina, uno tras otro con sus rayos láseres, mientras que el yokai, poco a poco transformándose, volvía a su forma híbrida para ahora sí enfocar a uno de los pacifistas, y a toda velocidad, de un solo ataque congelante, el frío del inframundo, Binosyuro atravesaba al pacifista 016. Fíjense el número tan simbólico nada más, el número de Im. Binosyuro lo atravesaba con su katana, la que bien podría ser la legendaria Shodai Kitetsu, una de las 2 espadas de grado más alto, una de las 3 espadas malditas, la del mismo linaje que la Sandai Kitetsu de Zoro, la Nidai Kitetsu que usó Luffy en Wano. Esta, según el diseño del manga y claro que el propio linaje de Binosyuro, promete ser la Shodai Kitetsu. Bueno, pues así con esta katana, sin hacer daño físico al pacifista, sin destruirlo, sí lograba congelarlo con el hielo del inframundo. Un ataque espectacular de la forma híbrida de Binosyuro, el centauro esqueleto. Así teníamos a los marines en la costa viendo lo que acababa de pasar al pacifista, a Binosyuro envainando su katana y al pacifista de rodillas completamente neutralizado en las costas de la isla.
Pero este no era el primero ni el último, porque Vinozjuro a toda velocidad, sin poder siquiera ser reconocido por los propios marines, corría por toda la costa atacando a cada pacifista que se encontraba. Los marines no podían creer lo que apenas estaban viendo: un caballo gigante galopando por las costas. Los marines entre ellos se reportaban el estado de los pacifistas, todos coincidiendo en que habían visto lo mismo: un caballo atacando a los androides, confirmándonos a nosotros que estos no habían sufrido ningún daño físico, sino que simplemente habían sido congelados. Pero al mismo tiempo, Sanji desde cerca del centro de la isla veía ahora a Marte el Itsumade volar hacia el laboratorio donde estaban todos. Por eso rápido agarraba el transmisor para avisarle a Nami y a Robin que por favor tuviesen cuidado, que era difícil de explicar lo que él estaba viendo, pero que tenían que apresurarse a escapar, que tenían que salir del laboratorio inmediatamente. Nami respondía a la llamada para preguntarle a Sanji que qué estaba pasando. Interrumpíamos para ver a uno de los mecánicos médicos de la marina confirmar el estado congelado de los pacifistas, a los marines felices de que era fuego amigo, que alguien había venido a ayudarlos, y al vicealmirante Doberman reconociendo que esta era la oportunidad perfecta para completar la misión, que debían de ir a exterminar a Yuler y Bonnie. Pero ahora sí, volviendo a la llamada entre Sanji y Nami, este le decía que tenían que salir inmediatamente del laboratorio, que literalmente un monstruo estaba volando hacia ellos, y así veíamos como en un segundo Marte Itsumade había volado hasta enfrente del laboratorio, postrándose intimidantemente justo al lado de la barrera de seguridad del domo, mientras que a nivel de tierra observábamos el trazo de los ataques de Vinozjuro corriendo por toda la costa, dirigiéndose justo hacia el noreste de la isla, justo hacia donde están Bonnie y los demás, justo hacia donde va a ir Zoro después de lo que veremos más adelante. En serio, vamos a tener un Zoro contra Vinozjuro en el capítulo 1111, el número, la recompensa y la fecha de cumpleaños de Zoro. Y sin pensarlo, pues claro que no, porque el Gorosei se puede regenerar, Marte Itsumade se abalanzaba directo contra el domo de seguridad para atravesarlo. Luffy lo hizo con su forma Nika, porque estos monstruos que se pueden regenerar no podrían hacer la misma cosa. Enseguida veíamos la explosión del choque contra el domo y a Marte seguramente ya infiltrado dentro del laboratorio, para cambiar de escena y volver ahora hasta donde estaba Vinozjuro atacando a los pacifistas, ahora el número 033 con la misma técnica de hielo del infierno. Pero al mismo tiempo en el centro de la isla ver cómo Saturno, Júpiter y Mercurio estaban listos para la pelea contra Luffy sombrero de paja, Saturno lanzando picotazos venenosos, Júpiter a punto de hacer su movimiento, perforando el suelo con su cuerpo gigantesco, mientras que Luffy, sorprendido, no podía creer que literalmente estuviese excavando como un monstruo gusano. Pero de vuelta en el laboratorio, Usopp respondía a la llamada de Sanji diciéndole que no se preocupase, que iban a escapar, pero que todavía no podían moverse porque Zoro y Jinbe aún no habían regresado, que Brook y Lilith y el Tao Sansoni ya estaban allí, pero que aún no podían empezar a moverse. Así veíamos como Lilith pateaba a Brook por no tener un plan de detener al Tao Sansoni después de haber congelado las nubes, que de no haber sido por Usopp y sus bambús no habría sido posible. Jinbe por su parte estaba escuchando esta llamada, reconociendo que se encontraban en una situación muy difícil, diciéndoles que no se preocupasen, que si Zoro aún estaba peleando, él se iba a encargar de traerlo aunque fuese a la fuerza. Y volviendo a la pelea entre Zoro y Rob Lucci, veíamos como el agente del CP0 de un garrazo hacía volar a Enma, que salía disparada por los aires, mientras que Rob Lucci le preguntaba a Zoro que si no sentía curiosidad de ver quiénes o qué cosas eran los que estaban emitiendo este poderoso haki desde el centro de la isla, un haki que Zoro concordaba que se estaba esparciendo por todos lados.
Así Jinbe finalmente veía a la distancia a Zoro, y hablando con Sanji por llamada, este le confirmaba que en efecto Zoro aún estaba peleando, a lo que Sanji, enojadísimo, gritaba fuerte y claro que ese marimo era un estúpido por poner a todos en peligro, que este no era el tiempo de estar peleando, que Zoro no era más que una carga, un bueno para nada. Y tan alto y claro lo dijo que Zoro, parando la oreja, había escuchado los insultos de Sanji, y ahora sí, encabronadísimo, imagínate, lo insultó el cocinero. Oscureciendo la cara, recibía el último ataque de Rob Lucci, manotazos de leopardo que Zoro sin ningún problema esquivaba, para luego ponerse el aguado Ichimoji en la boca, atrapando a Enma con su mano izquierda que había salido volando por los aires, desenvainando su estilo de las 3 espadas, y en 1, 2, 3, ahora sí en serio, liberando su haki del rey por todos lados, Zoro lanzaba un Santoryu cazador de leopardos, un corte decisivo en el pecho de Rob Lucci que lo dejaba totalmente fuera de combate, o eso esperamos. Los ojos en blanco de Rob Lucci, la cara impresionada de Jinbe, el semblante oscuro de Zoro. Pero volviendo a Luffy, este seguía sorprendido por las habilidades de Júpiter, que saliendo desde el hoyo que había excavado, sorprendía a Luffy desde abajo, abriendo la boca llena de dientes espeluznantes, a punto de tragarse a Luffy, y lográndolo. Pero en un instante, corriendo hacia el centro de la isla, teníamos a los gigantes Dory y Brogy, que acabando de ver lo que había pasado, se preguntaban el uno al otro que si lo habían reconocido, que era una cara muy nostálgica, que un estómago oscuro no era lugar para alguien como él. Y preparando sus armas de gigantes, justo como en Little Garden, Dory y Brogy de un ataque cortaban en 3 partes al gusano gigante Júpiter, liberando a Luffy de sus entrañas, porque el estómago de un demonio no es lugar para el hijo del sol, el sol cortante, como dicen ellos, riéndose, carcajeándose junto con Luffy, pues había estado cerca, pasando el mejor rato de sus vidas a pesar del peligro en que se encontraban, a pesar de la aparición sin precedentes de los monstruos líderes del mundo. Así, Luffy boca arriba volteaba a ver a los gigantes con una sonrisa enorme en el rostro, diciéndoles que lo esperaran un momento, que si ellos no eran sus amigos los gigantes Dory y Brogy. Contestaba Brogy, que había pasado mucho tiempo, que ya le seguía a Dory, que ya no habían podido soportar la espera, que tenían que venir a verlo. Fin del capítulo 1110 de One Piece, titulado La caída de las estrellas, con la excelente noticia de que sí hay entrega la semana que viene. No te pierdas el análisis NordiBlue. Todo con medida. Muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.